Tendremos al candidato Guillermo Lasso por el Movimiento Creo y por alianza con el Partido Social Cristiano para dialogar sobre sus propuestas de gobierno. Quiero informar que invitamos también al candidato Andrés Arauz para el martes 2 y a Yacu Pérez para el miércoles 3 de febrero. Sin embargo, los dos candidatos cancelaron la entrevista después de haber confirmado que estarían en las respectivas fechas. Guillermo Lasso Mendoza es candidato por el movimiento Creando Oportunidades Creo y tiene una alianza con el Partido Social Cristiano. Es guayaquileño, tiene 65 años de edad, casado con María de Lourdes Alcíbar, con quien tiene 5 hijos. Esta es su tercera candidatura presidencial. Guillermo Lasso, muy buenos días y bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Janet, como siempre a las órdenes. Bueno, más de 30 días, 35 días, si no me equivoco, exactamente de campaña electoral. ¿Cansado? No, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha motivación, porque el domingo va a ser un día histórico para el Ecuador. Daremos vuelta a la página al socialismo del siglo XXI y entraremos en una etapa de plena democracia, de libertad, de un país de oportunidades que traiga prosperidad para todos los ecuatorianos. Usted ha basado su campaña electoral precisamente en esto de generar oportunidades y en estas últimas semanas ha concretado un poco más sus ofertas, como que se ha lanzado a concretar un poco más las ofertas y entre esas usted ofrece un salario mínimo de $500. ¿Cómo lo va a lograr o cómo cumplir con esa promesa dadas las circunstancias económicas que en este momento hay en el país? Es un anhelo de todos poder ganar más, pero pues las circunstancias por hoy lo impiden. Bueno, yo he dicho que crecimiento económico y justicia social son dos caras de una misma moneda. Para el crecimiento económico estamos definiendo políticas como la reducción de impuestos o eliminación de otros, reducción de aranceles, reducción de tasas de interés, apertura de la economía al mundo, reducción de tarifas eléctricas y de otros servicios públicos. Por lo tanto, eso va a aumentar la productividad del Ecuador, va a promover inversión, va a generar empleo. Pero la contrapartida es que parte de todos esos beneficios también vayan a los trabajadores ecuatorianos. Por eso planteo el incremento del sueldo básico hasta $500 durante mi gobierno. Ahora, pero antes de... Si es durante su gobierno, quiere decir que es gradual, pero subir $1, $2, $10 o lo que haya que subirle al salario mínimo nunca es suficiente, pero también no se debe empezar por tratar de generar más empleo antes de tener que pagar más a los que ya tienen empleo. Estoy de acuerdo con usted, por eso nuestro planteamiento es ese, una reforma tributaria para bajar impuestos y eliminar otros, la reducción de tarifas eléctricas, como lo he mencionado ya, hacer todo lo necesario para manejar en orden la economía, bajar el riesgo país, bajar las tasas de interés. La apertura de la economía al mundo generará oportunidades de negocios. La promoción de inversión en infraestructura pública generará empleo también. Por lo tanto, esa productividad, ese beneficio derivado del crecimiento económico de un círculo virtuoso de inversión y generación de empleo, pues también debe de tocarle una parte al trabajador ecuatoriano. Cuando logremos eso, podemos aumentar el sueldo básico hasta $500. ¿Cuáles son sus proyecciones? Es decir, para poder tomar todas estas decisiones que hay que tomar, ¿cuánto tiempo le va a tomar? ¿Cuánto tiempo cree usted que le tome a un gobierno suyo, en caso de que usted gane la presidencia de la República, para poder voltear este círculo, de volverlo de vicioso a virtuoso? Pongamos en contexto el problema de la economía ecuatoriana. Está fundamentalmente en el Estado, un Estado ineficiente, que es ilíquido, que está sobreendeudado, pero que es solvente. Por lo tanto, este Estado necesita un gobernante con capacidad y experiencia para luchar contra la corrupción, luchar contra la ineficiencia en la administración de recursos del Estado y promover un amplio programa de inversión, tanto en el sector público como en el sector privado. De esa forma, probablemente nos tomará un año crear todas estas condiciones para generar empleo, para que la economía crezca aún más. Nuestro objetivo es dejar el cuarto año de gobierno con una economía creciendo a no menos de 5 puntos porcentuales. Es la única manera de crear empleo, es la única manera de crear valor para la sociedad ecuatoriana.
Para tomar todas estas decisiones hay que hacer algunas reformas profundas y para ello es conocido que se necesita tener un ambiente político también adecuado y que esté, digamos, mentalmente colocado en la necesidad de que el país necesita estos cambios independientemente de quién esté en la presidencia de la República o dirigiendo la Asamblea Nacional, por ejemplo. Pero ¿cómo ha sentido usted el ambiente? Es más o menos un preámbulo de lo que podría ser un posible gobierno suyo. Tenemos 16 candidatos a la presidencia de la República, pues un número ya que no se le puede recordar de partidos políticos y movimientos que se han candidatizado a nivel nacional con sus respectivos candidatos asambleístas. Es decir, está pulverizada esa posibilidad de llegar a acuerdos. La primera condición para el cambio es liderazgo. Necesitamos un presidente que tenga experiencia, que conozca de economía y que tenga la voluntad y la decisión de llevar a cabo los cambios desde el primer minuto de gobierno, que pueda trabajar, como he planteado yo, en una serie de leyes que serán entregadas el mismo 24 de mayo a la Asamblea Nacional. Y el propio 24 de mayo a las 9 de la noche convocaré a una reunión del alto mando militar, el alto mando policial, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, la fiscal general y el canciller para armar todo un equipo de lucha contra la delincuencia, generar seguridad. Con seguridad ciudadana habrá más inversión y también, como lo he mencionado ya, llevar a cabo un programa de vacunación al menos 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. Ese es un programa no solamente sanitario, social, sino que se ha convertido en el principal programa económico de nuestro gobierno. Que los ecuatorianos salgan a la calle con seguridad una vez que estén vacunados, vayan a trabajar, vayan a sus negocios, vendan, promuevan la actividad económica. Por lo tanto, seguridad, vacunación, empleo y sueldo básico son 4 elementos fundamentales de nuestro programa de gobierno. Si usted dice que ya desde el primer día, es decir, posesionado 24 de mayo, usted ya conformaría esta comisión especial para combatir la corrupción, ¿quiere decir que usted ya tiene pensados los nombres de quienes podían ocupar esas carteras? ¿Podemos conocerlos? ¿Quién será su ministro de gobierno, por ejemplo? ¿Quién será su canciller? Yo creo que no debemos adelantar las cosas. Primero pasemos el domingo 7, donde vamos a ganar las elecciones. Y una vez que el Consejo Nacional Electoral reconozca nuestra victoria y la condición de presidente electo, con mucho gusto compartiré los nombres. Pero ya los tiene decididos. Sí, en mi mente están muchos nombres, muchas personas y profesionales independientes. No son compinches míos, son gente seria, que no van a ser pasasillas en el gabinete, sino que van a ser ministros que realmente se hagan cargo del sector de su ministerio, gente que resuelva problemas. Es decir, va a estar calificada por su experiencia, sus aptitudes y no por sus amistades. No, en lo absoluto. No será por amistades, será por el peso específico de cada uno de ellos, por su experiencia de vida, por su capacidad y por la garantía de que son gente honorable que vaya a llevar adelante su función de una manera absolutamente transparente. Bueno, de mi experiencia, yo llevo 30 años trabajando en medios y en cada nueva elección y en cada nuevo posicionamiento de presidente de la República, el momento en que empieza a elegir su gabinete, empieza la primera bronca con los medios. Porque empiezan a elegir personas que, pues los medios nos les queda muy fácil conocer su pasado, sus condiciones, su relación con el candidato. Entonces, ¿usted está preparado para ello? Definitivamente, porque soy un demócrata. En democracia hay el peso del gobierno y la prensa cumple una función de contrapeso al poder. Me parece que los escucharé. Obviamente usted no va a esperar que yo haga lo que exactamente dice la prensa, pero seré tolerante con la crítica y tomaré muy en cuenta las opiniones cuando tengan fundamento. Bueno, esperamos que no haya motivo para esa crítica, ¿no? Que siempre es pensando en que son funcionarios que pueden aportar o que pueden perjudicar el desarrollo del país. En democracia esa crítica será bienvenida y no la podemos eliminar, porque si no hay crítica de parte de la prensa al poder, es porque algo está funcionando mal. Por lo tanto, estoy listo para ese ambiente porque soy una persona tolerante y un demócrata.
Hablemos del tema de la delincuencia. Usted ha manifestado que va a conformar esta comisión especial de alto nivel con los principales miembros de su gabinete para poder combatir el nivel delincuencial que hay en nuestro país. Y el país todavía está esperando respuestas. Han pasado algunos días ya, desde mi punto de vista demasiados, desde el asesinato de Efraín Ruales, que es una persona conocida, o era una persona conocida, una persona muy querida, pero si nos ponemos a pensar, es, digamos, una persona que se suma a la lista de víctimas diarias de la delincuencia organizada, de la delincuencia común y de la delincuencia organizada, relacionada con el narcotráfico, relacionada con el lavado de dinero, relacionada con la presencia de la guerrilla, es decir, relacionada con delitos mucho más arraigados y mucho más poderosos que el de simples ladronzuelos que andan por allí con $25 en la mano para cobrarse la vida de una persona. Es parte de esta organización, pero no empieza ni termina allí el problema. El problema es muy profundo, el problema es muy serio. Por eso la constitución de una comisión con todos estos funcionarios, que será coordinada por el propio presidente de la República, para decirle a la fuerza pública que tienen mi compromiso, mi respaldo político, para que actúen dentro del marco de la ley, el marco del respeto a los derechos humanos, defendiendo a los ciudadanos honestos. En mi gobierno no va a ser juzgado un policía por haber usado el arma en defensa de un ciudadano honesto. Por otro lado, cuando incluyo al canciller, lo que pretendo es la colaboración de países amigos como los Estados Unidos, como Colombia, como Perú y otros países de la región. Necesitamos el apoyo internacional para la lucha contra la delincuencia, porque muchas expresiones de esa delincuencia lo que son es la representación de grupos irregulares internacionales que quieren penetrar al Ecuador con males como el narcotráfico, como la trata de blancas, como el sicariato. Por lo tanto, no podemos enfrentar esta lucha solos. Pediremos ayuda a los Estados Unidos, a Colombia, a Perú, y si ya la tenemos, pues pediremos mucha más ayuda. Ahora, más allá de una comisión, lo que se necesita es reconstruir la inteligencia militar y la inteligencia policial, sacarla de la presidencia de la República, dejar a un lado esto de que se dedique a investigar a los mismos miembros de gobierno y empezar realmente a actuar en contra de los delincuentes. Lo que necesitamos es un servicio de inteligencia del Estado que proteja a todos los ciudadanos. No necesitamos aquel servicio de inteligencia para andar con escuchas a los políticos, a los parientes de los políticos, a los propios miembros del gobierno. Eso no es lo importante. Lo importante es crear un mecanismo de inteligencia del Estado para proteger a los 17 millones de ecuatorianos y dejar de jugar con esto de interferir teléfonos para ver qué piensa el opositor. ¿Y cómo lo encuentra usted en este momento? Me imagino que lo habrá analizado. Es también un sistema pulverizado. ¿Cómo reconstruirlo? ¿Cuánto dinero se necesita? ¿De dónde se va a sacar ese dinero? Porque necesitamos desde el primer día tener este sistema que se empiece a reconstruir. El sistema de inteligencia prácticamente es inexistente y debemos de construirlo más que reconstruirlo, y será una prioridad. Habrá que conseguir los recursos necesarios. En un presupuesto de 35.000 millones, de seguro vamos a encontrar alrededor de 25 30 millones requeridos para poder fortalecer el sistema de inteligencia del Estado. Y también pediremos ayuda internacional para conocer la experiencia de otros países, como Israel, como los Estados Unidos, como el propio Colombia, como Perú, para poder instalar un verdadero servicio de inteligencia del Estado, no del gobierno. Seamos claros en esto. Ahora, usted dice para evitar que la trata de blancas, el narcotráfico se instale en nuestro país. Yo pienso que ya está instalado. Es un frente que está abierto, con el que se ha sido demasiado tolerante, con el que hay mucha complicidad en las filas de las Fuerzas Armadas, en las filas de la Policía Nacional, en las filas de los gobiernos también, y pues que realmente ya la pelea empieza con una vara bastante alta. La tarea no es fácil, nadie ha dicho que esto es fácil. Lo vamos a enfrentar con liderazgo, con decisión y con una mano de hierro. Dentro del marco de la ley y el respeto a los derechos humanos, tendremos claro que vamos a defender el derecho humano de los ciudadanos honestos del Ecuador a vivir en paz en su propio territorio. Miren ustedes las expresiones
esta denuncia de la revista Semana de Colombia, donde se advierte que el Ejército de Liberación Nacional, unas fuerzas irregulares de Colombia, están financiando la campaña de un candidato en el Ecuador. Eso es algo realmente peligroso, no tanto por el dinero, que es ilegal, que reciban ellos, sino por las condiciones, obviamente, de compromisos en un eventual futuro gobierno. Es simplemente entregarle el territorio del Ecuador a unas fuerzas irregulares extranjeras. Eso nosotros no lo vamos a permitir, por eso estamos en esta lucha democrática, por eso vamos a asumir riesgos hasta personales para defender a los 17 millones de ecuatorianos. Ahora tenemos distintos tipos de delincuencia que se han vislumbrado en estos días. Ya hablamos de la delincuencia organizada, que es realmente un problema grave para nuestro país, pero también tenemos estos delincuentillos que han encontrado mucha fuente de dinero y de poder en la política. Y es conocido pues que hay una familia por ahí que quiere imponer sus decisiones, imponer su sobrevivencia en este sistema, y amenaza periodistas, amenaza actores, y bueno, y dice cosas como comprometedoras luego de ver el crimen, volviendo al crimen de Efraín Ruales. Entonces, eso está de la mano de la corrupción y de la falta de justicia, de la impunidad que existe en nuestro país, que nos permite ver cómo ese tipo de personas deambulan por nuestro país como que fueran una persona de bien, como otro lo merece, y no pasa nada en este país. La injusticia también es un problema grave. Yo estoy en esta lucha porque considero estar del lado correcto de la historia. Y el lado correcto de la historia es un gobierno que estará al lado de todos los ciudadanos honestos, de los periodistas honestos, de gente seria para defenderlo moral y físicamente. Yo le ofrezco, Janet, y a todos los ecuatorianos, mi compromiso personal, que como presidente de la República estaré del lado de los ciudadanos honestos. Lo que usted señala es lamentable. Es lamentable haber visto candidatos que han participado con partidos políticos vinculados, con políticos que están en la cárcel, otros huidos, y aquí no pasa nada. Parece que eso fuese normal, el alquiler de partidos políticos o la compra de partidos políticos de gente vinculada con la corrupción. Algunos ya sentenciados que están en la cárcel y otros huidos. Ese Ecuador tenemos que limpiarlo de la pandemia de la corrupción. Téngalo por seguro que presentaremos también reformas al Código de la Democracia para terminar con estos partidos políticos de alquiler. Me voy a un corte comercial, pero al regreso quisiera insistirle en la necesidad de que haya justicia en nuestro país y de que la corrupción parte de la complicidad de jueces y fiscales en nuestro país, que descaradamente pues hacen justicia con quien tiene dinero, y con quien no tiene dinero pues simplemente se tiene que sentar a esperar que un milagro suceda. Pero nos vamos a comerciales y enseguida regresamos con esa respuesta. Bueno, le preguntaba hace un momento que otro de los frentes fuertes que necesitan atención y cambio es el tema de la justicia. Hay demasiada impunidad y ya es un descaro total de la justicia, que está podrida. En la justicia aquí solamente el que tiene dinero, ese es el que obtiene justicia. Entonces se ha planteado, por ejemplo, la necesidad de fortalecer a la Fiscalía para que pueda ser realmente más técnica y puedan evitarse estas decisiones aleatorias y unilaterales de también corruptillos que tienen a su cargo juzgados o fiscalías. Lo he dicho antes y lo ratifico ahora. El apoyo de mi gobierno con presupuesto y asesoría internacional tanto a la justicia como a la Fiscalía, para no meter la mano del gobierno, pero yo creo que tienen ellos una gran responsabilidad. Unas reformas legales que le permitan a la Fiscalía ser mucho más autónoma. Yo creo que la fiscal general debería de contar con una fuerza pública propia, para que no dependa del gobierno de turno, no dependa del ministro de gobierno y de su voluntad para llevar a cabo operativos o investigaciones contra corruptos, contra la delincuencia. En mi gobierno van a tener un respaldo político personal el presidente de la Corte Nacional de Justicia y la fiscal general de la Nación. Eso sí, sin que el gobierno meta mano en la justicia, porque somos demócratas y entendemos a la democracia con tres poderes independientes entre sí. En el tema de salud,
como para ir rápidamente analizando algunas de las promesas que usted ha hecho. Usted empezó el programa diciendo que, y lo hace en su publicidad, 9 millones de vacunas en los 100 primeros días de gobierno. Eso quiere decir que va a usar las vacunas ya comprometidas por el gobierno actual, que no va a alcanzar a colocarlas por las dificultades que ya en la logística se han presentado. Usted tiene hablado directamente con laboratorios para que se lo provean. ¿Cómo garantiza eso? Soy el único candidato que escogió a un médico como vicepresidente, Alfredo Borrero Vega, con gran experiencia. He trabajado junto con él en este año en el proyecto de Salvar Vidas. Armaremos un proyecto, un programa logístico que ya ha sido previamente esbozado. El Estado tiene cerca de 2.200 centros de salud, desde hospitales de primer orden hasta centros dispensarios médicos o centros ambulatorios, con la posibilidad de vacunar a 43 ecuatorianos por día. Podemos llegar a 9 millones de vacunados en los primeros 100 días de gobierno. Obviamente nos encontraremos con algo iniciado por este gobierno, pero negociaremos con varios laboratorios, no con uno solo, para no depender de un solo fabricante de vacunas. Y sobre todo tener claro que el Ecuador debe de tener todos los equipos necesarios para conservar la cadena de frío de las vacunas. Hay vacunas que requieren equipos especializados que no los tiene el Ecuador. ¿Por qué? Porque se requiere una temperatura de menos 70 grados centígrados, pero hay otras que requieren menos 8 grados centígrados hasta menos 15 grados. Esos equipos existen, pero téngalo por seguro que llevaremos a cabo un programa para vacunar a la mayoría del pueblo ecuatoriano en los 100 primeros días. Ahora, ello va a depender de dos cosas. Primero, que usted realmente logre aprovechar y llevar a la práctica esa logística de la que usted habla, porque el sistema de salud en nuestro país, el principal problema que tiene es que está totalmente destruido, también el sistema como tal. Hablaba precisamente con su candidato a la vicepresidencia y me dio la razón, porque pues es una realidad. Usted sabía que lo que se decide lo que se hace en Puerto Quito se decide en Tena. Lo que se hace en Galápagos se decide en Milagro. Yo no sé, porque están divididas en franjas horizontales el país, las zonas de salud. Es una barbaridad. Y eso en la práctica, a la hora de controlar, a la hora de poder ejecutar todas las órdenes que se dan en el tema de salud, va a ser un problema. Todo esto que usted señala son las oportunidades de cambio. Usted lo ve como un problema, yo lo veo como la gran oportunidad de cambio. La tarea de Alfredo Borrero Vega no va a ser fácil. Él, como vicepresidente de la República a cargo del sector salud, tiene que acometer un proceso de reforma integral del sistema de salud. Pero no nos podemos olvidar de una prioridad A1, que es la vacunación. Por lo tanto, el programa de vacunación será una prioridad y en paralelo toda la reforma integral del sistema de salud, que requeriremos por lo menos 4 años de gobierno para llevarla a cabo. Ahora, si hay algo que usted tendría que cambiar, es precisamente todos los que están en ese Ministerio de Salud, que realmente no dan ni para atrás ni para adelante, van para su lado. Y la prueba está en la vacunación ahora. ¿Cómo puede ser posible que los administrativos siguen vacunándose primero, parientes de funcionarios públicos se siguen vacunando primero y los médicos de primera línea se siguen quejando y siguen llorando? Mandan mensajes todos los días que no van a recibir esa vacuna. Janet, no seamos tan duros. Yo tengo una experiencia. Cuando fui gobernador del Guayas me decían, tú no vas a poder cambiar la comisión de tránsito con esos policías que no sirven para nada. No. Con liderazgo y con esa misma gente se puede llevar a cabo un proceso de reforma. No todos están contaminados. Hay la mayoría de ecuatorianos en el servicio de salud que son gente sana, gente buena, padres de familia. Necesitan liderazgo. Y yo creo que Alfredo Borrero, a cargo del sector salud, podrá demostrarle a todo el Ecuador su liderazgo, y atrás de Alfredo estaré yo. Volviendo al tema económico, que para poder realizar todos estos planes que usted o cualquier otro candidato tengan, se necesita dinero. Usted planteó en la entrevista anterior que tuvimos que iba a incrementar la producción de petróleo, pero por otro lado ayer estuvo Fernando Villavicencio aquí diciendo claramente, y en una investigación que él realizó en su portal, que ya petróleo ya casi no hay. Es decir, anclar la economía del país o los proyectos de la economía del país al petróleo tal vez no es la mejor idea. Eso por un lado. Y por otro lado, usted también ha planteado la posibilidad de tener un nuevo sistema de venta de combustibles en nuestro país. ¿Nos puede explicar? Mire, Janet, respecto al petróleo,
hay técnicos ecuatorianos que nos hablan de que el Ecuador tiene 4.800 millones de barriles de petróleo en reservas probadas y producimos apenas 500.000 barriles diarios, cuando Colombia, teniendo la mitad de las reservas que tiene Ecuador, produce el doble. Es decir, sí es posible duplicar la producción petrolera en un horizonte de mediano plazo. No es de la noche a la mañana, pero tenemos que convocar a empresas extranjeras para que vengan a invertir en el Ecuador, porque el Estado no tiene recursos, cambiando el modelo de contratación a modelos de compartir el riesgo con el inversionista. A cambio de su dinero, un número de barriles de petróleo, un porcentaje, y el Estado, que es dueño de los pozos petroleros, el mayor porcentaje del petróleo adicional que podamos producir. Ahora, mi programa de gobierno no se basa solamente en petróleo, también en minerales. Tenemos que impulsar la minería, pero una minería que hoy en el siglo XXI existe la tecnología necesaria para llevar a cabo procesos mineros que convivan con la conservación del medio ambiente. El Ecuador también tiene energía eléctrica. Producimos 8.000 megavatios al año, consumimos 4.000. Ahí hay una oportunidad para modernizar el país, cambiar el parque automotor de combustibles fósiles a energía eléctrica, más barata y más limpia. Por lo tanto, el Ecuador, Janet, es un país solvente, muy mal administrado durante los últimos 14 años. Y con subsidios que han subsidiado a los ricos y no a los pobres. Bueno, ahí va el subsidio de la gasolina, los subsidios, le repito, como lo he dicho, los subsidios son solo para los pobres, no para los ricos, no para el contrabando, no para el narcotráfico, y tendremos la entereza y la decisión desde el primer minuto de gobierno llevar a cabo todos los cambios necesarios para que esos subsidios no se desperdicien en ricos, ni en contrabandistas, ni en narcotraficantes. Me voy a quedar con eso en la parte dura de la política y quisiera invitarlo, como a los otros candidatos, a que se desconecte un poco de esa realidad y se conecte un poco más con su lado humano, con su lado familiar, con su lado personal, con su propia historia. Y pues para poder recordar uno de esos momentos de su vida, quisiera mostrarle esta imagen a ver qué le recuerda. ¿Se acuerda usted de esa camioneta Datsun 1000? Mi primer auto, el Datsun 1000, lo compré usado, 50.000 kilómetros de uso, creo yo en 15.000 o 25.000 sucres. Fue el primer auto, vivía yo en Quito. Lo recuerdo que también me enamoré de María Lourdes y yo viajaba de Quito a Guayaquil en esa camioneta. Creía que tenía un Porsche, me demoraba como 10 horas. Pero bueno, esa era mi vida en ese instante y me recuerda momentos muy, muy, muy emotivos. ¿Con quién? Con mi esposa, con María Lourdes. ¿Y con su padre? Usted tuvo un viaje largo con su papá. Sí, eso es esa verdad. Camioneta. Veo que usted ha leído mi libro. Sí, cierto, yo viajaba los sábados, salía a las 5 de la mañana, me iba por la vía de Payatanga, llegaba a Guayaquil, saludaba a mi padre y mi madre y me iba a playas a ver a María Lourdes. Y el domingo a las 6 de la tarde regresaba a Guayaquil para irme a Quito. Y un día mi padre me dijo, hijo, yo te acompaño, mi padre quiteño. Y le dije, encantado, con mucho gusto. Íbamos en el viaje, conversando de la vida. ¿Algo que recuerde en ese viaje? Recuerdo una pequeña anécdota. Era la oscuridad total subiendo el páramo. Total. Y una Datsun con unos focos de una luz muy tenue. Y en un momento mi padre no me hablaba. Ya era mayor mi padre. Y le digo, papito, como era costumbre. Y bueno, a la tercera vez se despierta y me dice, déjame descansar, hijo, no me molestes. Y claro, era otra época totalmente distinta a la actual. Hablábamos de la vida, me contaba sobre su vida en Quito, sobre su hermana Obdublia, a quien él amaba. Y bueno, llegó a mi departamento, un departamento pequeñito, 2 dormitorios, lo cual para mí era un gran orgullo. Traer a mi padre manejando yo y que llegue a mi departamento en Quito. ¿Y qué dirá Enrique Lazo Alvarado de verlo ahora como candidato a la presidencia de la República? ¿Qué cree que le diría en esos, si tuviera esa oportunidad de subirse en esa Datsun 1000 otra vez con su padre, qué cree que le diría? Me apoyaría, me apoyaría. ¿Qué consejo le daría? Hijo, no dejes de ser tú. No pierdas la esencia de tu personalidad, de tus valores y de tus principios. Perfecto. Muchísimas gracias. Me voy a quedar con eso. Gracias, Janet.
Le agradezco por compartir ese lado humano con nosotros. Gracias. Bueno, agradecemos al candidato Guillermo Lasso por su tiempo en los desayunos de 24 horas.